Bueno, muy bien, listo. Entonces, pues, ahora sí formalmente iniciamos. Buenas tardes a todos los compañeros. Dios me los bendiga, me las bendiga en el día de hoy. Feliz de reencontrarme con ustedes, orgulloso de que hayan superado pues todas las dificultades que acaecidas con la pandemia, que fue muy fuerte el semestre pasado. Felicitarlos y felicitarlas porque lograron llegar ya a sexto semestre, donde vamos a iniciar ya práctica investigativa, donde ya van a comenzar a producir textos de investigación o documentos que apuntan a la investigación. Tengo que pues irlo familiarizando con esta nueva etapa y pues combinarlos a que sigan esforzándose, a que no vayan a desistir en su proceso de formación que pone a prueba tu deseo de superación. Yo los felicito porque hasta ahora lo han logrado. Esperemos que más compañeros pues se vayan vinculando en lo que queda del semestre. Bueno, entonces pues vamos por partes. Entonces aquí voy a abrir acá. Esa franja me está tapando ahí, me está dejando. Okay. Bueno, entonces lo primero es mirar. Dios mío, cómo me pone delante el computador. Este Teams hoy está tremendo. Mira eso. Ahora que me abrió las opciones ahí arriba. Están viendo mi pantalla, ¿no? Porque estoy compartiendo. Confirme, ¿me están viendo mi pantalla? Sí, profe. Bueno, entonces, gracias. Entonces, aquí que estamos viendo la plataforma EVA, ¿sí? La están viendo desde mi rol de docente, ¿no? Ya como comprenderá, ya hay unas pestañas pues que ya se han ido procesando del semestre pasado. Uno va adaptando de acuerdo a la nivelación que se está dando en los semestres. Recuerden que ustedes venían de un proceso anterior y que yo los estaba nivelando. El semestre que hizo sexto y estaba en otro, tenía otro tipo de necesidades. Entonces yo voy adaptándola a las circunstancias de los grupos. Eh, a, vamos a ir revisando varias cosas en la plataforma, pues vamos a irla presentando en la medida que el computador me lo vaya permitiendo. Bien, entonces lo primero es la presentación general. Ustedes ya la conocen. Debe pues generar el video. La misión y la visión institucional que está ahí. Esta foto, a ver si la cambio. Está horrible. El sílabus que está acá. Algunas lecturas de recomendación como para ir entrando en materia. En el sílabus están obviamente los temas que se van a ver en este semestre, básicamente. Esto es lo que tiene que ver con la presentación. En las indicaciones generales, pues en el entorno virtual de la mediación de TIC que se dio por la pandemia, pues ahí está la explicación, que vamos a utilizar el WhatsApp, que yo grabo las clases y yo las coloco en YouTube, en el canal que yo tengo de YouTube, por lista de reproducción que se hace por semestre, y yo les mando el link después. Eso es lo que está acá. Creo que todavía aparecen los monitores del semestre pasado, que eran Giovanni y María Alejandra. Tengo que adaptar eso y ya borrarlo. Con cada semestre tengo que adaptar esto. Inclusive todavía está el audio de la lectura, porque ustedes saben que la compañera Naiwen pues tiene una dificultad visual, entonces yo le colocaba el audio para que ella pues pudiera escuchar la información que está escrita aquí. ¿Y en dónde estamos ahora mismo? En el repaso general. En el repaso general, que está en la semana número 2, o sea, la de la semana pasada. Antes de que se me olvide, la próxima semana está programada una capacitación con biblioteca. Biblioteca va a iniciar su ciclo de capacitaciones con los estudiantes de los diversos semestres sobre cómo consultar, cómo mirar las bases de datos que están allí, y eso es importante que lo tengan claro.
supongo que si lo confirma la biblioteca, porque la biblioteca es la que lo está organizando, nosotros ya enviamos los horarios, dicen que dura 1 hora aproximadamente, es decir, que nosotros entraríamos a la capacitación y después volveríamos aquí a nuestro entorno de clase. Si la biblioteca lo confirma, nos debe mandar el link y yo les debo compartir el link a ustedes. Me imagino que es por un webinar o algo así. Que el sistema lo manejan ellos, dan la capacitación, que no está de más, y volveríamos a nuestro entorno. Se los digo es para que lo tengan claro, ¿eh? Yo todavía se los voy recordando por el WhatsApp. Y se va confirmando en la medida que me lo informe la biblioteca. Ay, no, pero qué silencio, ustedes no hablan ni nada, yo me siento que estoy hablando solo aquí. Bueno, entonces, ¿qué vamos a repasar? Y qué vamos a ir mirando. Entonces, de arrancada, que tenemos que repasar los tipos de enfoque de investigación. Después de que repasemos los tipos de enfoque de investigación, vamos a mirar concretamente las investigaciones de tipo cualitativo. ¿Sí? Vamos aquí es donde venía la nivelación, porque el semestre pasado es los tipos de investigación cualitativas para aterrizar en la investigación educativa se da en quinto semestre. Entonces yo estoy revisando para ver si lo alcancé a dar o no. Entonces quiero que me respondan, ¿lo alcanzamos a dar en clase o no? Porque si no, de todas maneras yo lo incluyo en la programación y lo vemos otra vez para que quede afianzado, porque ustedes necesitan ver toda esta parte teórica. Para el primer corte hay que ver la parte teórica, los tipos de enfoques, la investigación cualitativa, los tipos de estudio, los tipos de variables, los tipos de investigación según el tipo de variable, ¿sí? Para poder ya comenzar a generar los primeros productos. Entonces, con la pandemia, esto se tuvo que reprogramar y se tuvo que reasignar por semestres. ¿Estamos claros hasta ahí? Aquí están los temas, sí, para que los vayan viendo. Aquí están los temas para que los vayan viendo. Nosotros creo que no alcanzamos a ver, yo estoy seguro que no alcanzamos a ver los tipos de estudios de investigación, exploratorio, explicativo, descriptivo. Eso no lo vimos, ¿verdad? Esto que está aquí no lo vimos, ¿verdad? Creo que no. No alcanzamos a ver. Entonces lo que voy a hacer es la parte, terminar de ver la parte teórica. Eso nos va a abarcar hasta el primer corte. Yo no voy a ir a apresurarlos tampoco, no les voy a embutir los contenidos tampoco. Ya para el segundo corte, que terminemos de pronto de ver la parte teórica, porque esto hay que verlo con cuidado, ya comenzamos a generar los primeros procesos de investigación. Puede ser primero un ensayo, puede ser una búsqueda de fuentes bibliográficas, lo que se llama un estado del arte. Puede ser de tipo de tesis, antítesis y síntesis, también puede ser así. Es decir, ya que ustedes comiencen a tener práctica, de poder parafrasear, usar la norma APA, justificar sus respuestas para que ya vayan haciendo sus primeros ejercicios, porque ya en séptimo semestre ya tienen que comenzar a generar artículos de investigación. De acuerdo a como ustedes vayan generando, yo voy viendo el grado de complejidad de los documentos que les puedo dar. Es decir, esa es la meta para final de este semestre, que ustedes ya generen los primeros productos de investigación. Y hay varias opciones, hay capítulo de libro, hay artículo, hay ensayo, hay ponencia. Entonces, de acuerdo a cómo ustedes vayan desarrollando, yo voy mirando qué tipo de documentos les puedo ir asignando. Pero vamos poco a poco. Para llegar allá, primero hay que tener claro todo el contenido teórico. En una investigación, ¿qué te van a pedir? Primero, el tipo de enfoque de investigación. Después te van a pedir hasta dónde vas a llegar con tu investigación. Ese es el tipo de estudio. Si es descriptivo, si es correlacional, si es explicativo, si es comparativa la investigación, o sea, los datos de un grupo lo vas a comparar con el resultado de otro grupo, ¿sí? Si es un tipo de investigación cualitativa, ¿qué tipo de investigación cualitativa es? Porque hay varios tipos de investigación cualitativa. Los tipos de variables que vas a utilizar, o si son criterios de análisis cualitativos, pero igual manejan unas variables. La selección de la muestra, o sea, la población, ¿sí? Y después de las bases teóricas en el marco teórico, el marco metodológico. ¿De qué dependerá el marco metodológico? Del tipo de investigación y del tipo de profundización. No es lo mismo hacer una investigación cualitativa, por decir algo de estudio de caso, descriptiva, a hacer una investigación cualitativa de investigación-acción, que va a superar que se hace por etapas para superar una realidad. Y te van a solicitar, que eso lo vamos a ver también en este semestre,
el tipo de paradigma epistemológico en el cual estás basando tu investigación. Profe, ¿y eso qué es? Que eso suena raro todo lo que usted está diciendo. Esas son las bases de las investigaciones. Todos esos son campos que hacen que tu investigación se focalice. Las investigaciones, las buenas investigaciones no son aquellas que abarcan mucho. Yo creo que se los dije en un momento dado. Las investigaciones son totalmente focalizadas. Y por eso los títulos son largos, porque te piden seleccionar el tipo de investigación, el tipo de muestra, el paradigma epistemológico, el enfoque y la profundización que le vas a dar. O sea, todo bien explicadito, bien desmenuzado, bien indicado en la investigación. Es decir, tú no puedes hacer una investigación que diga, voy a investigar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Imagínense. Voy a profundizar acerca de la metodología de la enseñanza de la segunda lengua. Tampoco, porque abarca demasiado. Del aprendizaje de una segunda lengua, ¿qué parte focalizada vas a estudiar tú? ¿En qué población? ¿Hasta dónde vas a profundizar? ¿Y con qué óptica filosófica epistemológica la vas a ver? ¿Sí se dan cuenta? Por eso es que yo aquí abajo les estoy colocando, ya para que lo vayan viendo, el formato de inscripción de proyectos, para que ya se vayan familiarizando con él. Y la guía del informe de investigación. Entonces, este documento, vamos a ver si me lo abre, Dios mío. Ya yo le tengo miedo a este aparato. Ay, me lo rodó. Ay, Dios, me va a abrir lo que no es. No, no, estoy sufriendo con este Teams, te cuento, sufriendo. Ahora me va a abrir lo que no es. Entonces que me abras este. Ya me va a abrir lo que no es. No me abras este no, este de aquí. A ver si lo hago. Este formato que les voy a mostrar, que ustedes lo pueden descargar para que lo vayan mirando, es el estándar que la facultad avaló para los estudiantes que a partir desde séptimo semestre en adelante vayan generando tanto en semilleros de investigación como en cualquier proyecto de investigación para presentarlo formalmente en la universidad y que la universidad dé cuenta del tipo de proceso que se está llevando a cabo. Está leyendo, a ver si lo hago. Está lento, lento, me pone lento el equipo. Y sí, particularmente está. Me atrasa, me atrasa. A ver, ahí lo voy a abrir. ¿Para qué? Para que ustedes vean por qué todos estos elementos teóricos ya los deben ustedes conocer, apuntando ya a final de este semestre y el otro semestre. A ver, esperemos. Que va en burrito sabanero. Véalo, ahí está. Entonces, ¿sí lo están viendo? Sí, profe. Eso, entonces. Ay, ¿qué? Me lo voy a abrir otra vez. Ay, Dios. Sufro con esto. A ver. Sí se puede, sí se puede. Eso, ahí está. Bueno, te voy a ponerlo en pantalla grande. Entonces, miren lo que se pide acá. Primero, la unidad temática. ¿Qué es la unidad temática? Ahí sí, grosso modo, de qué quieres que sea tu investigación. Entonces, ahí sí tú puedes, aquí sí puedes decir tú. Proceso de lectoescritura en cuarto grado o en primaria. O sea, aquí de manera general lo puedes poner aquí. ¿Sí? Porque la idea va a remitir a el tema, la idea remite al tema, el tema remite al título, el título al objetivo general, el objetivo general va a generar lo demás, la metodología y demás, ¿sí? Pero fíjense aquí, después de que usted coloca el tema, ¿qué te piden acá? ¿Qué tipo de diseño o de enfoque de investigación va a ser? Si es cuantitativo, tú tienes que indicar qué tipo de investigación es. Por eso es que hay que saber las variables.
cómo son las variables, qué tipo, cuáles son las variables dependientes, independientes, ¿sí? Cuáles son las subordinadas, cuando estamos hablando de no experimental, cuasi experimental, ¿sí? Las cuáles son las variables intervinientes también, y de acuerdo a cada tipo de, de experimentación, digamos así, cuando una investigación es experimental, ¿a qué nos referimos con respecto a las variables? Cuando es no experimental, ¿a qué nos referimos? Cuando es cuasi experimental, ¿a qué nos referimos? No, resulta que no es de este tipo cuantitativo, es de tipo cualitativo. Entonces yo tengo que definir qué tipo de estudio cualitativo es. Estos son los que la universidad, digámoslo así, está impulsando. IAP, estudio de caso, etnográfica, ¿sí? El alcance metodológico, por eso hay que saber los tipos de estudio. Si mi investigación va a ser exploratoria, correlacional, descriptiva, explicativa, si va a ser analítica o sintética o por etapas, ¿sí ve? Entonces, esta guía te va diciendo y tú mismo tienes que ir llegando hasta dónde vas a ir con tu investigación, ¿sí? Estas dos remiten a lo que yo les expliqué en la clase alguna vez, que cuando hablamos de análisis, recuerden en ciencia, en investigación, ¿qué es analizar? ¿Qué me recuerdan? Analizar. A ver, ¿quién se acuerda? Cuando te digo analizar en investigación, ¿a qué me refiero? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? ¿Qué es analizar? No es como realizar un procedimiento. No, acuérdense que les coloqué el ejemplo con las partes del sistema respiratorio, ¿se acuerdan? Voy a hacer memoria. De todas maneras, por eso la primera parte es repaso, pero necesito que tomen apuntes, necesito que recuerden, no pueden generar todo por memoria. Alguien que se acuerde que es analítico y que es sintético. Acuérdense, acuérdense. Esto tiene que ver con el todo y las partes. Repite la pregunta, profe. Bueno, Ávila de pronto sí lo tiene claro. Cuando estamos refiriéndonos aquí, que el formato está preguntando si tu tipo de investigación es analítica o sintética, está refiriéndose a las partes y al todo. Que me recuerden, porque yo lo dije el semestre pasado y anterior a ese, me imagino, me acuerdo. Cuando nos referimos a hacer un análisis en ciencia, ¿a qué nos referimos? Y cuando estoy haciendo una síntesis, ¿a qué me refiero? ¿Ya? Eso es lo que estoy preguntando. ¿Quién se acuerda qué es? O si ninguno se acuerda. Pues no sé si estoy en lo correcto, pero en análisis es estudiar los hechos, todas las partes, ¿no? Bueno, a ver, lo segundo, es lo segundo. Repite, lo segundo. Lo segundo que acabaste de decir. Estudiar los hechos. No, lo otro que dijiste. Las partes. Las partes. Las partes. Esto tiene que ver con el todo y las partes. Cuando yo hago un análisis, te estoy pidiendo es que segmentes el problema de investigación o el tema de investigación en los componentes, en partes, y vas a estudiar cada parte con detenimiento. Eso es hacer una investigación analítica, eso es hacer un análisis. Cuando digo, analízame este problema, te estoy diciendo es que tomes todas las partes del problema, los segmentes, los determines y hagas el estudio de cada uno. Y si te digo sintético, que me hagas una síntesis, te estoy diciendo es lo contrario, que los elementos dispersos me los integres. ¿Cómo los elementos funcionan de manera integral? ¿Sí? Entonces yo puedo hacer una investigación analítica, sintética o por etapas, que primero sea analítica y después sea sintética. En educación se ve mucho eso. Yo tomo los elementos y después los sintetizo. Ahora bien, ¿de qué manera creen ustedes que uno separa esos elementos? Eso tiene un nombre. ¿Cómo yo separo
los elementos de un tema que voy a investigar. ¿Lo convierto en qué? Empieza con B pequeña. Variable no es. Exactamente, en variables. ¿Sí ven? Entonces, yo tengo un tema. Ahorita les voy a poner un ejemplo. Creo que si el computador me deja, les muestro un ejemplo. Entonces, yo tomo el tema. No, es que el tema va a ser la pandemia y cómo afecta la educación. Ajá, pero tú tienes que segmentarme eso. ¿Y de qué aspecto de la educación me vas a hablar que es afectado por la pandemia? Me lo tienes que aterrizar. Y cuando me lo aterrices, me lo tienes que poder describir en variables, porque la única forma de estudiarlo es con variables. Entonces tú verás si vas a llegar solamente al análisis o si después tú vas a hacer una síntesis de esos elementos de las variables. Si tú no me descompones el tema en variables, no lo puedes estudiar. O sea, tú no puedes decir yo voy a hacer una exploración o voy a describirlo o voy a explicarlo o voy a correlacionarlo. No puedo porque necesito saber de qué partes me vas a hablar. ¿Sí? Y después tú puedes decir, bueno, y después voy a mirar cómo funciona. Entonces hago la síntesis, lo voy a hacer por etapas, por decir algo. Después viene el enfoque epistemológico que les decía yo. ¿De qué tipo de filosofía epistemológica lo voy a enfocar? Si va a ser racionalista deductivo, racional deductivo. ¿A qué tipo de investigación pertenecerá? ¿A qué enfoque de investigación pertenecerá? Racional deductivo. ¿A qué enfoque de investigación pertenecerá? Vamos, vamos, chicos. Habla de enfoque cualitativo y cuantitativo, ¿verdad? Exactamente. Enfoque solamente hay dos, cuantitativo y cualitativo. Hay un tercero, que es un hijo de estos dos. Creo que es cuantitativo, ¿no? Exacto, es cuantitativo. ¿Por qué? Porque Y es... que el otro es inductivo, si no estoy mal. Exactamente, porque es racional deductivo que desciende. Por lo tanto, su contrario será este, ¿sí ven? Empirista es que se basa en la realidad empírica, inductivo, es lo contrario. ¿Por qué? Porque tú no me puedes colocar que vas a hacer una investigación cualitativa y decirme que es desde un enfoque racionalista deductivo. O sea, ahí te estás contradiciendo. Otra forma de investigación es el histórico hermenéutico, que también es bibliográfico o a través del tiempo, un fenómeno, un proceso. Eso lo vamos a ver más adelante en los tipos de investigación. Si es introspectivo vivencial, que va de la mano con la descripción de cada persona cómo vive su realidad, o si es crítico reflexivo, que es propia de la investigación-acción, que quiere decir que yo no solamente analizo la realidad de ese grupo social, sino que lo transformo, lo trasciendo, ¿sí? Lo ayuda a mejorar a través de un diseño, a través de una propuesta. Pero igual, si yo voy a hacer una propuesta para mejorar un proceso, yo tengo que saber qué elementos del proceso son los que están afectados. Vuelvo al mismo punto, tengo que saber qué variables voy a usar. Por eso es que las variables son importantes. Tengo que saber distinguir esas variables para hacer cualquier propuesta, para hacer cualquier descripción. Eso lo vamos a ver ahora más adelante. Después me van a pedir la ubicación de la población, ¿no? Dónde va a estar ubicada, el lugar específico, los rangos de edades, todo lo que tiene que ver con la población. El periodo de la secuencia de estudios, si es longitudinal o si es saltando en el tiempo de manera transversal. Las técnicas e instrumentos que depende del tipo de investigación. Las variables, entonces aquí tú vas colocando las variables. ¿Sí? Después es que te van a pedir el título de la investigación. Mira que apenas aquí es el título de la investigación. El objetivo general, los objetivos específicos, la justificación y el aporte de la pedagogía que tiene que ver con los resultados esperados. Esto ustedes tienen que tener capacidad de poderlo llenar y que cuando se hablen de estos términos, ustedes los manejen y los conozcan. Como tomando agua, porque para eso tienen un profesor de investigación, excelente profesor que soy yo. Entonces, allá es que vamos. Para allá es que vamos, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, sí, usted habló sobre el título de investigación, eso no siempre va de último. El título está en la segunda página. Ah, pensé que era el proyecto que íbamos a hacer, ya me enredé. Exacto. Yo primero les digo es cuál es el tema, porque de acuerdo al tema,
tú lo vas focalizando hasta que lo aterrices al título. ¿Por qué? Porque cuando tú me das el tema, yo te digo dónde la vas a hacer, cómo la vas a hacer, y vas cayendo tú en la cuenta, bueno, no puede ser todo esto, y lo vas aterrizando hasta que ¡pam! Ya. Llega hasta donde puedes dar. Es decir, yo puedo hacer esta investigación solamente en cuarto de primaria, en la escuelita de Doña Rita, en Malambo, ¿sí ven? Lo vas focalizando. Y de los elementos de lectoescritura, hombre, pues ¿qué elementos de lectoescritura voy a realizar? Necesito convertirlo en variables. Y para convertirlo en variables, necesito basarme en qué. ¿Cómo hago yo para obtener esas variables? ¿En quién me voy a basar yo para poder obtener esas variables? ¿Qué creen ustedes? ¿De dónde saco esas variables? ¿Me las invento? ¿Será que un estudiante de pregrado que está estudiando pedagogía puede inventarse las variables? No. No. ¿De dónde las saca uno? ¿De dónde las saca uno? ¿De dónde las saca uno? ¿De dónde saca uno las variables? Pues de lo que se va a investigar, de lo que se está estudiando, las hipótesis, ¿no vendría siendo algo Pero, así? sí, ¿y de dónde sacas eso? ¿Dónde lo indagas? ¿Dónde lo averiguas? ¿Dónde lo lees? Pues por teorías, lectura, ¿no? ¿Y eso cómo se llama? Marco teórico. Exactamente, muy bien, ¿sí ven? Entonces, para yo poder decir qué variable, cómo convierto yo mi tema en variables, tengo que consultar las bases bibliográficas, la gente que haya hecho ese estudio. Entonces, si yo voy a hacer una investigación sobre niveles de lectura, tengo que buscar los autores que hayan investigado sobre niveles de lectura y que ellos a mí me proporcionen las variables que van a ser mi criterio de análisis para poder convertir analíticamente ese problema en variables que yo pueda manipular, que yo pueda estudiar, porque yo no me las puedo inventar. Es imposible, no me van a salir. Y me van a salir mal si me las invento. Y de ahí es que yo parto de mi investigación. Al hacer eso, yo aterrizo mi título. Lo aterrizo a un título. Ya lo puedo ir diciendo, convirtiendo el lenguaje en un título. El tema, que es abstracto, se me va convirtiendo ya en el título. ¿Ya? Por eso es que el título está después. No está al principio, sino está después. Miren lo que está aquí ya. No está aquí al principio. ¿Sí ven? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Bueno, si no hay preguntas, vamos mirando aquí. Todavía no le voy a poner compromiso. Hasta ahora el compromiso es que revisen en la plataforma y vayan mirando el modelo para la inscripción de las investigaciones. Yo les voy a ir colocando los temas de lectura, porque la próxima clase es esto que me abrí aquí, porque la próxima clase es la capacitación de biblioteca. Yo no quiero que ustedes corran y de pronto la biblioteca se lleve más allá de la hora, uno no sabe, y entonces pues ustedes estén corriendo en balde a cumplir con una tarea que no vamos a poder revisar, para que me entiendan. Bueno, entonces vamos a hacer el primer tema, el primer elemento del repaso. ¿Cuál va a ser el primer elemento del repaso? Que acabo de decir yo al principio. ¿Qué es lo que primero tenemos que revisar que tengan claro? ¿Los qué? ¿Qué vamos a revisar primero? Quien los oye quien los ve tan callados, creen que ustedes son así de calladitos. Hablen, hablen, hablen. ¿Por dónde vamos a empezar el repaso? ¿Cómo? Por los enfoques. Exactamente, por los enfoques. ¿Sí o no, Loraine? ¿Sí o no, Shaddai? ¿Arturo? Sí, señor.
Ah, sí, señor. Bien, entonces. Sí, porque si no la próxima me toca pedir que todo el mundo ponga la cámara. Bueno. Vamos a esperar que cargue porque otra vez se fue. Profe, Ajá. una pregunta, profe, este semestre, ¿cómo serán las prácticas? Eso lo vamos a hablar al final. Primero déjeme comenzar a repasar acá. Bueno, Buena pregunta, además. Entonces voy a irlo colocando acá. ¿Están viendo mi diapositiva, correcto? sí, Ok. Entonces, estamos partiendo de la base de que ambos enfoques son maneras de generar investigación, maneras de generar ciencia. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre el conocimiento complejo o científico y el conocimiento común o simple? El parrafito que está aquí abajo. ¿Quién me lee este parrafito que está aquí abajo, por favor? Yo, profe. Ajá. La investigación es un proceso que, mediante la aplicación del método científico, procura obtener la información relevante y fidedigna para entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento. Correcto. Fíjense que aquí se comprueba lo que hayamos dicho en la clase, en los semestres anteriores. No es buscar la verdad, es entender una parte de la realidad. Eso de que la ciencia sirve para hallar la verdad, ya eso escolástico acabó, murió hace siglos. Aquí estamos buscando entender fenómenos. Y en el caso de la educación será entender fenómenos sociales, fenómenos educativos, con los estudiantes, con los actores, los docentes, los directivos, los padres. Entonces es la aplicación del método científico. ¿Quién me recuerda cuáles son los pasos del método científico? Son 5. Observación, Observación. Hipótesis, Ajá. experimentación, Sí. teoría, No. Recolección de datos y análisis de resultados. Exacto. Y la conclusión. Y la conclusión. Muy bien, exacto. No nos olvide eso. Entonces, primero la observación, y eso es lo que dice acá. Se llevan a cabo la observación y evaluación de los fenómenos. ¿Sí? Segundo, se establecen las suposiciones o ideas, o sea, la hipótesis, como consecuencia de esa observación. Por eso es que yo les decía a ustedes el semestre pasado que esta observación no es literalmente mirar algo. Es una observación con fines diagnósticos, con fines descriptivos. Aquí es donde yo saco mis variables, ¿sí se da cuenta? Porque yo tengo que saber qué voy a observar. Del fenómeno o del proceso de lectoescritura, qué voy a observar, qué voy a diagnosticar, qué voy a estudiar. Yo no puedo hacer el proceso de lectoescritor, no puedes, no te alcanza la vida. Tienes que indicar de todo ese fenómeno qué variables vas a observar. Ahí vas sacando tus variables. De qué, ay, profe, ¿cómo hago yo para saber cuáles son esas variables? Porque tienes que consultar la base bibliográfica. Tú no puedes ir así en blanco. Tienes que primero asesorarte de los teóricos, ¿sí ves? Para que tú sepas que vas a observar. Observación con miras a hacer diagnóstico. Con ese diagnóstico tú puedes ya plantear tu suposición de qué está pasando con ese fenómeno, de acuerdo al tipo de investigación que tú tienes. Si es para superarla, plantear plantear una posible solución o vas a hacer la descripción. Después viene el tercer paso, que ya tiene que ver con la experimentación. Es decir, el grado de fundamento que tienen con la realidad. Después viene a través del análisis, miren lo que aquí está. Puede ser sobre la base de la prueba o el análisis, porque hemos dicho de segmentarlo en variables, contrastado con las pruebas que tienen que ver con la contrastación con la realidad, si es así o no lo que tú creíste acá en la 2, y después viene ya las conclusiones de los datos. ¿Sí? Y hay dos maneras de hacer esto, de manera cuantitativa o de manera cualitativa. ¿Sí? Y miren que aquí están los dos
los dos tipos de enfoque, arriba el cualitativo, abajo el cuantitativo. Miren la primera distinción, la primera diferencia que hay ahí en esos dos. ¿Quién me la puede decir observando la gráfica? Ya ustedes están en capacidad de podérmelo decir. La primera diferencia sustancial que hay entre los dos enfoques, ¿cuál es? Inductivo y deductivo. Ajá, ¿y eso qué significa? Pues que uno es, usted ha dicho que era uno ascendente y otro descendente. Sí, pero mira cómo están las gráficas, están así, a lo largo, ¿no? Una investigación cualitativa parte de dónde, de dónde arranca. ¿Qué dice ahí en la gráfica? ¿Arranca desde dónde? Desde el sujeto, Exacto. ¿Y el enfoque cuantitativo arranca desde dónde? de la teoría. El orden cómo están ubicados. Exactamente. En el cualitativo yo empiezo por el sujeto y termino por la teoría. ¿Sí lo ves? En cambio, en el cuantitativo empiezo por la teoría o la hipótesis o la ley y después, al final, el sujeto. ¿Sí? Que son dos maneras de investigar. Son dos maneras de aproximarme al conocimiento. O lo hago sobre la base de la realidad y lo que yo encuentre ahí, o lo hago desde una hipótesis que después voy a contrastar con esa realidad. ¿Sí ven? Son dos formas diferentes de conocer. Ahí lo están mirando. Por eso es que uno es inductivo y el otro es deductivo. Porque si empiezo por los sujetos de la realidad, será inductivo. Y si empiezo por las leyes o hipótesis y termino en el sujeto, entonces será deductivo, porque descenderé hasta ellos. Ahí están los dos comparaditos. ¿Sí ven? No es lo mismo empezar así que empezar de esa otra forma. No es lo mismo empezar por el sujeto que empezar por la teoría. ¿Está claro allí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Porque esto es fundamental. Esto es básico que lo tengan claro. O sea, esto es ABC. No, profe. Entonces, empezamos por el cuantitativo, que de pronto es el más conocido, ¿no? Que el cuantitativo tiene que ver con medir, ¿sí? Cuantificar, convertir en números, ¿sí? Los fenómenos que se están estudiando. Como se había dicho en la gráfica anterior, se parte de una base teórica que se aplica a los sujetos. Por eso es que tiene esas características que están aquí a la derecha. Es objetivo, es verificable, es independiente, es adaptable. Eso lo vamos a ver ahorita más adelante. ¿Por qué es así? Por las mismas características de la metodología que utiliza. Como yo voy a partir de una teoría y la voy a aplicar en unos sujetos de la naturaleza para ver si se comprueba mi teoría, por obligación termina siendo verificable, independiente, universalista, porque no hay de otra. Porque esos mismos pasos me llevan a que se tiene que ser de esa manera. Ahora lo vamos a ir mirando con calma. ¿De dónde surge el enfoque, este tipo de enfoque cuantitativo? Del paradigma racionalista deductivo. Ya ven por qué el paradigma que vimos ahorita en el modelo estaba allí, que Sheila lo distinguió enseguida, que el racionalista deductivo hace parte del enfoque cuantitativo. Ella lo identificó enseguida porque parte de ahí. Porque antes de ser una forma de conocimiento de investigación, era una postura filosófica. ¿Cuáles eran las dos posturas que estaban ahí? Las empirista y la racionalista. ¿Qué decía el enfoque empírico? Que tú no podías conocer sino lo que los sentidos te permiten. O sea, tú no puedes estar, como decir, en una burbuja ajeno al mundo. Porque tú eres un ser del mundo. Es empírico. Y que de nada sirve que tú generes procesos racionales que no estén verificables en la realidad. Porque ¿para qué sirve eso? Por decir algo, ¿no? Lo estoy diciendo muy simple, ¿no? Y los racionalistas decían lo contrario, que yo no puedo ser empírico porque a mí me engañan los sentidos, porque la realidad tiene que ser procesada mentalmente para poder llegar a certezas. Porque los conocimientos empíricos no son fiables, porque son subjetivos, ¿recuerdan? Eso lo habíamos visto desde la diferencia entre la ciencia y el conocimiento simple. El tipo de conocimiento empírico es un conocimiento inestable porque es subjetivo. Subjetivo porque depende de las personas y subjetivo porque depende del entorno. Por ejemplo, yo creo en algo, empíricamente lo comprobé, pero el hecho de que para mí funcione y que yo lo entienda no significa que los demás lo van a entender y lo van a ver así igual. Y segundo,
si yo, por ejemplo, logro un tipo de conocimiento empírico que es circunstancial, el día que se me cambian las circunstancias no me va a servir ese conocimiento. Por decir algo, si yo soy capaz de mirar el cielo y saber qué hora es, si a mí me cambian de ese entorno a un entorno donde hay estaciones como en Europa, donde los días son más largos y demás, no me sirve ya ese conocimiento porque no me va a funcionar en ese otro contexto. O sea, no es universal. Pero al mismo tiempo, el racionalismo demasiado desligado de la realidad, pues tampoco es válido porque te quedas en esa burbuja, ¿sí? Porque también puedes caer en las preconcepciones racionales y que hasta que tú no las compruebes en el mundo de la realidad, pues están en la fantasía, ¿sí? Por ejemplo, todavía no se han comprobado todas las afirmaciones de la teoría de la relatividad, por eso sigue siendo teoría de la relatividad. Porque la relatividad tiene que ver con fenómenos macrocósmicos y microcósmicos. Como no se ha podido vislumbrar la totalidad del cosmos macrocósmicamente hablando, pues entonces sigue siendo teórico. Y tampoco se ha podido ver a ciencia cierta los funcionamientos de los electrones a nivel microscópico. Por eso si tuvieron que inventar ese aparato que dispara los electrones, ¿sí? Allá en Europa, que costó millones y millones, para poder tratar de verificar esas teorías también. Pero como no se han podido verificar del todo, siguen estando en el terreno de la fantasía racional. O sea, racionalmente, lógicamente, coherentemente sí tienen validez, matemáticamente. Pero dice el empírico te contesta y te dice, pero es que si yo no lo puedo verificar en la realidad, o sea, ¿para qué sirve? Entonces, esa pugna existe desde el siglo XVIII, desde el 1700 hasta el 1900, imagínense. Y tenía sus defensores, lo que es John Locke, David Hume, Berkeley. Ellos estaban defendiendo una postura, que era la postura empirista. Y por el otro tenemos a René Descartes, a Leibniz, a Spinoza, que ellos defendían la postura racionalista, ¿sí? Eran como los dos bandos, tú estabas aquí o tú estabas aquí. ¿Qué pasó? Pues que los dos de alguna manera llegaron a una conciliación en el siglo XIX. Y las fortalezas de los dos son las que ahora conocemos como conocimiento científico, que están traducidos en el método científico, ¿sí? Por eso es que son rigurosos, por eso es que tienen que ser verificables, ¿sí? Eso es herencia del empirismo, tienen que ser verificables, tienen que pasar por un proceso riguroso, racional. Ahí está la herencia del racionalismo, para cuando se hace el análisis de los resultados, de los datos que se toman. Toda esa minuciosidad empírica y minuciosidad racionalista se combinó ahí. Entonces, ¿cuál es la definición ahorita mismo de proceso científico? Herencia de los dos modelos. La realidad debe ser, ¿qué? Tangible, ¿sí? Que se pueda percibir con los sentidos para que pueda ser medida, ¿sí ve? Esa es empírica. Y a su vez susceptible de ser descompuesta en partes para ser analizadas y sintetizadas. Ya ese análisis es de tipo racionalista. Y ya acabamos de decir que esa descomposición en partes se llaman variables, ¿sí? Por eso es que es deductiva, porque se parte de la hipótesis de cómo funciona para después segmentar la realidad y poder comprobar que efectivamente esa hipótesis es verificable en la realidad tangible. Por eso es deductiva. ¿Qué implica eso? Que para el científico cuantitativo, la realidad existe por fuera del ser que conoce. Y como existe por fuera, es conocible. Es conocible en primera instancia por las percepciones, pero también por un proceso sistemático que te da el método científico, ¿ya? Como es fáctica, es externa, es objetiva, o sea que yo puedo descomponerle en los fenómenos observables, ¿sí? ¿Cómo lo hago? A través de las variables, ¿sí ves tú? Esa realidad yo la descompongo en variables. ¿Cuál realidad? La que yo quiera estudiar. La que yo quiera estudiar. Los microorganismos, las estrellas, los componentes químicos, lo que yo quiera investigar. Todo fenómeno de la naturaleza que yo quiera investigar lo tengo que descomponer en variables. Y al descomponerlas, yo escojo cuáles voy a estudiar, ¿sí? Eso es lo que se llama análisis, ¿sí vio? Ahora sí creo que lo ven más clarito, ¿verdad? ¿Sí lo entienden hasta ahí? Si se dan cuenta, el científico toma la realidad, la descompone en sus variables y de esas variables escoge cuáles va a analizar. Tan sencillo como eso. ¿Y de dónde saca los criterios el científico para sacar esas variables?
de los teóricos anteriores a él. Y entonces, ¿cuál es el aporte del científico? Que al final del experimento, él saca sus propias conclusiones en el último paso, las conclusiones. Ahí está el aporte de él. Y cuando otro científico tome ese mismo tema, lo tomará a él como referente teórico. Y así es como la ciencia se alimenta de la ciencia. ¿Está claro? ¿Preguntas? No, profe. Ok. Bien, seguimos. Miren que estamos haciendo el repaso, ¿ah? Estamos haciendo el repaso de los enfoques. Estamos en el enfoque cuantitativo apenas. Entonces, al descomponer la realidad en variables que él analiza, ¿sí? Lo que hace es que genera la hipótesis de causa-efecto de por qué las variables se comportan de esa manera en la realidad, ¿sí ven? Y por eso es deductivo, porque desciende, o sea, él busca la causa-efecto y teóricamente para poder explicar por qué las variables se comportan de esa forma. Por eso hay que recordar y saber tipos de variables, que hay variables dependientes, hay variables independientes, hay variables interfirientes que se relacionan. Y de acuerdo a la capacidad del científico de poder manipular las variables, es que se generan los tipos de investigación, si son experimental, cosa experimental o no experimental. Eso lo veremos más adelante. Ya pregunté, me pregunté. Bien. Por eso es que el sistema cuantitativo tiene esas fases y son lineales, sistemáticas, invariables y tienen que seguir rigurosamente esos pasos que están ahí. Y por eso es que de esos pasos están surgiendo, se diseñó, digamos de alguna forma, el formato que acabamos de mirar. Porque miren la primera fase, la idea. De la idea sale el planteamiento del problema que quiero investigar. De ahí, de lo que yo quiero investigar, como tengo que convertirlo en variables, traducirlo a variables, tengo que remitirme a la revisión de la literatura. ¿Sí ven? Esta fase 3 es fundamental porque es la que me da la validez del estudio que voy a hacer. Y por lo tanto, no es autosuficiente. Ninguna investigación cuantitativa es autosuficiente porque requiere del apoyo de la misma ciencia. ¿Sí? Porque alguien está preguntando algo acá. Vamos a mirar. ¿Me está preguntando algo acá? No, profe, ok. Esto me parpadeó aquí por algo. Bueno, sigo. Entonces, no es autosuficiente porque tú necesitas revisión de la literatura, de las bases de datos, de los otros científicos, del tema que escogiste. ¿Sí? Después vas a escoger hasta dónde puedes llegar con tus recursos, con la población que tienes allí, hasta dónde puedes llegar. Ahí es cuando tú puedes, con base en el problema que planteas, la revisión de la literatura, generar la posible hipótesis. Y al mismo tiempo, generar las variables, porque se hace de manera simultánea. Ya con esos pasos, de cuál es el problema que voy a investigar, hasta dónde voy a llegar con mi estudio, si va a ser descriptiva, correlacional, explicativa, analítica, sintética. Sabiendo eso, yo ya puedo elaborar la hipótesis y las variables que voy a investigar, porque el problema que planteo lo descompuse ya en variables. Ahora sí diseño la investigación. ¿Qué metodología voy a utilizar? Porque ya yo sé hasta dónde voy a llegar con ella, qué tipo de poblaciones con las que yo cuento, ¿sí? ¿Qué tipo de paradigma voy a utilizar? Entonces, si es cuantitativa, ya yo sé que yo tengo que utilizar las herramientas medibles cuantitativas, porque va a ser racionalista deductivo, va a ser a punta de deducciones lógicas y coherentes. Selecciono la muestra, porque cuando planteé el problema y el alcance de mi investigación, yo determiné la población que puedo tomar. Y acá dependerá el tipo de variables que yo pueda manipular o no. ¿Sí? Hago la experimentación, recojo los datos, le hago el análisis, es decir, el análisis y la síntesis, y elaboro el reporte. ¿Sí se dan cuenta? Por eso es que es perfectible, porque ella siempre puede hacerse mejor cuando se están tomando todos los pasos preventivamente para hacerlos de la manera más
más antiséptica posible. O sea, el enemigo es uno mismo. Entre más se reduzca el factor del error humano, mejor sale. ¿Sí? Eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de la validez interna y la validez externa de una investigación. ¿Qué es la validez interna? Que yo soy capaz de tomar todas las variables y controlarlas, dosificarlas en la cantidad que yo necesito. Esa es la validez interna. Pero la paradoja es que entre más alta sea la validez interna, será más baja la validez externa. Es decir, como lo hiciste todo in vitro, en un laboratorio donde controlaste todas las variables, cuando quieras mirarla en la realidad, de pronto no va a estar empíricamente hablando coherente con la realidad, porque tú lo que hiciste fue que la estudiaste en un laboratorio con todo controlado. Entonces lo hago al revés. Voy a la realidad, y entonces en la realidad yo hago la experimentación con las variables, y entonces va a tener alta validez externa. Pero como no pudiste manipular correctamente las variables, los datos que te van a dar son susceptibles de error porque están dependiendo del exterior. Entonces va a tener alta validez externa, pero baja validez interna. Esa es una gran paradoja que hay ahí. ¿Sí? Entonces, como el esquema que maneja el enfoque cuantitativo es este, ¿sí? Él necesita que los resultados que da sirvan para todos los casos. Es decir, aquí digámoslo así, la cualidad intrínseca de este tipo de enfoque cuantitativo es que la explicación que yo genere en la hipótesis o en la teoría, que se comprueba en la realidad, llegue a ser ley universal. No me sirve que solamente sirva para un grupo de sujetos en un momento determinado. Deja de ser cuantitativa, porque entonces si no se puede aplicar para otros sujetos en iguales circunstancias, no me sirve. ¿Sí? Por decir algo, si yo digo, todos los animales mamíferos nacen del vientre de la mamá y son amamantados al nacer, eso debe valer para todos los animales, incluyendo al ser humano. O sea, todos los que quepan en esa categoría, en esas variables de nacer en el vientre de la mamá y de estar amamantados por la mamá al nacer, se llamarán mamíferos. Y no importa si son de tierra, no importa si son de agua, y si existiera un animal volador que nace el vientre de la mamá y bebe leche de la mamá, entonces será un mamífero. No sé, creo que el murciélago, creo. ¿Sí? No importa. Mientras cumpla con lo que se plantea en la hipótesis, debe ser válida para el 100% de los casos. Por eso es que es práctica, porque se debe dar en la realidad y en todos los casos. Y por eso mismo es universal. Tiene que darse en todos los casos. ¿Ya ven por qué las características del enfoque cuantitativo son esos? Es perfectible porque no es autosuficiente. Es fáctica porque se debe verificar en la realidad, porque no me sirven las hipótesis y yo no las puedo contrastar en la realidad. Y al mismo tiempo esa realidad debe darse en todos los casos, por lo tanto es universalista. Y se expresa en términos matemáticos, se expresa en diagramas estadísticos, y miren lo que dice aquí, los reportes, miren lo que dice al final, los reportes cuando tú haces el resultado de las investigaciones deben siempre estar en un tono objetivo, impersonal, en tercera persona, nunca es en primera persona, ni en nosotros, ni yo, ni hicimos, hice, sino siempre en tercera persona, de manera objetiva, impersonal, sin emoción alguna, apoyado en tablas, diagramas, modelos estadísticos, numéricos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, profe. Okay. Bueno, hasta aquí lo voy a dejar por el día de hoy, para que no se me cansen. ¿Qué vamos a ver en la próxima clase? El enfoque cualitativo. Vayan repasando el enfoque cualitativo. Les voy a hacer preguntas del enfoque cualitativo. Les voy a poner los diagramas y ustedes me los tienen que traducir, porque ya estamos hablando de términos comunes. Como científicos, ustedes están en igualdad de condiciones que yo para hablar acerca de los enfoques de investigación. O sea que no, o sea, yo puedo colocar la lámina y usted perfectamente me la puede decir. ¿Estamos claros allí? Porque no quiero mudos aquí en la clase, porque entonces siento que estoy haciendo un monólogo y ustedes están allá durmiendo. Homer, ¿te conectaste, Homer? ¿Cómo estás? Estoy revisando aquí a los oyentes que se conectan a esta hora. ¿Qué más, Homer? ¿Cómo estás?
¿Me oyes? Homer no contesta. Bueno, entonces vamos a hablar lo que estaba preguntando Sheila o Sharon, no me acuerdo de las dos fue. ¿Está aquí Sheila y Sharon? Profe, Homer está hablando en el chat. Homer está hablando en el chat. A ver. Digo que está dentro. Aquí está. Hola, Master. Bien. ¿Y usted cómo está? ¿Me funciona el no me funciona el micro? Ok. Desde acá un saludo, Homer. Muy bien. Saludos. Bien, listo. Ok, saludos, Homer. Ok. ¿Qué estaba preguntando de Castro? Que no la veo acá. Como que se salió, no sé, o se cayó la llamada, o está por acá y no me está apareciendo aquí adelante. Vamos a mirar a ver si está por acá. Laura, Lorena, Shaddai, no sé, que no están ahí. ¿Cómo hace? Se le cayó el internet a las 2. A las dos ambas el par. Bueno, ellas que preguntaron, profe, ¿cómo vamos a manejar las prácticas? La idea que se está manejando con la profesora Abril y la coordinación de prácticas es lograr que ustedes puedan hacer sus prácticas de manera virtual, por lo menos en colegios, porque los colegios ya están resignados a que la realidad es mediada por TIC. Entonces ellos en inglés y en lengua materna están necesitando toda la ayuda que puedan. Entonces estamos ofreciéndole a nuestros practicantes para que puedan realizar sus prácticas directamente como debe ser a través de una institución educativa, y como ahora mismo están en virtualidad, pues la práctica sería mediada por TIC. Es un reto grande, estamos en eso, somos pocos, porque ustedes saben que la universidad pues hace el esfuerzo. Estamos contactando a las instituciones educativas que están afiliadas, pero si ustedes conocen o tienen forma de vincularse a una institución educativa amiga que las pueda recibir como practicantes, también nos lo hacen saber. Mejor para ustedes, mejor para nosotros. Pues así que si yo conozco una institución, puedo vincularme a ella. Sí, lo que haríamos nosotros, tendrías que pasarnos los datos. Nosotros nos comunicamos con la entidad, formalizamos el convenio. No importa el horario de los estudiantes. No importa, pues mientras no sea en la tarde, sí. O sea, tú no puedes comprometerte en las tardes, en las mañanas sí. Ah, ok. Sí, o sea. ¿Y cuál es la idea? Que cuando ya hayamos terminado toda esta parte teórica que falta, ustedes puedan realizar sus primeras propuestas de investigación basándose en ese grupo que está usted haciendo la práctica. ¿Sí ven? Entonces, de acuerdo al grupo, usted se va a ir dando cuenta en la experiencia que de acuerdo al grupo donde tú vas a aplicar la investigación, de ahí va a depender casi todo. ¿Qué tipo de tema voy a indagar? ¿Hasta dónde puedo profundizar? ¿Qué voy a investigar? ¿Sí? ¿Con qué recursos cuento? Porque la población limita todo eso y te hace enfocar. Profesor, Dime, Jennifer. qué pena, pero una cosita. Si las prácticas van a ser así, a mí se me dificultaría mucho porque mi hija está dando clases por las mañanas, entonces yo todas las mañanas tengo que estar conectada con ella, ayudándola a recibir las clases. Entonces, ¿cómo haría yo ahí para hacer pues un apoyo en práctica para los otros colegios? Bueno, te contesto lo que me dice mi coordinación. Primero vamos por la generalidad, es decir, vamos a inscribir los que podamos. Ya los casos particulares se tomarán como particulares y ahí habría que buscar una alternativa. Todavía no sé cuál sería. Si sería hacer las prácticas como estaban haciendo antes con los videos, algunos casos, o si utilizamos como plan B apoyo institucional con los módulos de inglés que ve la institución, pero de alguna manera tienen que ver la práctica. O sea, salidos ya del entorno de la casa, que interactúen con un grupo de estudiantes a los cuales usted pueda en un momento dado aplicarle un instrumento de diagnóstico. Pero por ahora estamos pensando en la generalidad, para después aterrizar en los casos particulares. Mientras tanto, estamos en la teoría. Estamos realizando teoría. Estamos haciendo esto que estamos haciendo. Es lo que te puedo contestar por ahora. Listo, profe, gracias.
Y tú eres excelente profesora. Por los videos que hemos visto, buena profesora. Tú lo sabes, yo te lo dije. Están los videos de evidencia. Bien, ¿qué más tengo que informarles? A ver, yo reviso. Ah, en la plataforma EVA. Vamos a mirar acá. Ya vamos a pasar a revisar la lista. Me dicen por favor los compañeros que de pronto se conectaron y se salieron. Y los que no estén en la lista para añadirlos. Déjenme que tengo que revisar una cuestión. Ay, no, es que esto está muy pesado. No, esto está muy pesado. No, 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 no. No, no, no está muy pesado. Ah, bueno, ya arrancó. No, y me ha hecho sufrir este Teams, amigo. Pero sufrir. Pegado. Ya. Vamos a mirar acá. Y pasamos la lista y terminamos por hoy. Entonces, el compromiso es, primero, estar presentes para la capacitación de biblioteca. Segundo, repasar el enfoque cualitativo porque lo vamos a repasar aquí. Para después ya pasar al primer tema que van ustedes ya a ver propiamente de clase, que son la profundización de los tipos de estudios, si es explorativo, correlacional, que eso no es difícil. Bueno, vamos a mirar cómo está esto acá. Quiero revisar y verificar que ya estén inscritos en el EVA. Bueno, según el EVA, hay 23 estudiantes sin contarme a mí. Los que no estén aquí, vamos a ver si me los puede mostrar todos los 24. Eso es. Los compañeros que no estén aquí, por favor, se inscriben, se matriculan en el EVA. Recuerden que tienen que protocolizar matrícula en SINU, si no yo no les puedo poner notas, no les puedo hacer nada, y mucho menos el parcial. Por eso es que la universidad está pidiendo esos datos, porque estas personas tienen que ponerse al día antes del primer parcial. ¿Cuándo está programado el primer parcial? Desde el lunes 14 de septiembre, o sea, a 2 semanas, casi 3 semanas. Usted debe estar ya protocolizado y todo el viernes antes de esa semana. O sea, usted el viernes 12 ya tiene que estar matriculado en la universidad en debida forma, porque si no, no puede hacer el parcial, porque no haces nada haciendo el parcial, porque no te puedo poner la nota. Entonces, creo que eso es de lógica, ¿no? Entonces, por favor, los compañeros o compañeras que en este curso estén todavía revisando su matrícula, vayan gestionando pronto. Tienen hasta el 12 de septiembre. Aquí tenemos a Humada, a Almanza, a Jennifer, a Sheila, a Homer, las hermanas de Castro, Loraine, Mariana, a Kathleen, Saskia, Mercado, Yairet, Ginette, aquí está Shaddai, Ollaga, Pedroso, Peñalosa, Quintero, Ramos, por supuesto está Leonir, está Claudia Melissa y Serna. O sea que estudia más estudiantes que en la lista que yo tengo. O sea, tengo que actualizar la lista. ¿Falta alguno? ¿O todos los que están conmigo ya están acá? ¿Sí? ¿Están todos ahí? Al parecer, sí, profe. Dígame. Pensé que me iba a decir algo. Ok, sí, al parecer sí. Entonces vamos a mirar la lista. Bueno. Entonces, espera un segundo. Para hacer esto tengo que dividir la pantalla. Ok. Bien, entonces vamos a ir mirando acá la lista.
Y de acuerdo a la situación de los compañeros, ustedes me van diciendo para ir colocando la anotación aquí, porque ustedes saben que me piden los informes, ¿no? Bien, Ahumada. Presente, profe. Eso, muy bien. Almanza. Presente, profe. Muy bien. Araujo. Presente. Eso. Sheila. Homer. Doraine. Presente, profe. Mariana, ¿se puede conectar? Sí, profe, presente. Ok, Mariana. Kathleen. Aquí estoy, profe. Eso, muy bien. Saskia. Creo que Saskia no entró. ¿Saskia entró? ¿No? ¿No? ¿El chat no dice nada? No. Stephanie Mercado Sierra presente. Muy bien. Homer también presente. Mercado presente. Muy bien. Sheila Java presente, me están diciendo acá. Mesa Yacira. No te preocupes, Sheila. Presente. Ok, ya yo te puse Sheila, tú que estás aquí. Estamos por Murillo. Murillo todavía está en lista. Ya se retiró del semillero, pero no sé si siguió. Parece que sí siguió. No está aquí hoy con nosotros. Sí. Naifel fue la que nos siguió. Oyaga. Mi lady. Ni la hice. Presente. Eso, Yaga. Pedroso. Presente, profe. Eso. Peñalosa. Ajo. Peñalosa. Quintero. Ramos. Quintero, Ramos. Pedroso, gracias a Dios por tantas cosas buenas. Ah, bueno, Ramos. Profe, aquí estoy yo. Ok, sí, claro, ahí está el hombre, claro. Con su cara ganadora, con su pañoleta en la cabeza. Claudia Melissa. Presente. Profe, es un ídolo. El ídolo. Serna. Entonces, hasta aquí está la lista que me entregaron al comienzo. Yolanda Patricia Quintero, profe, yo estoy aquí, pero el micrófono no funciona. Ok. Listo. Entonces, Sheila de Castro, ¿no? Sharon de Castro. ¿Quién más? Profe yo Navarro. Shaddai Juliet Navarro. Tú ya acordaste de matrícula, ¿verdad? ¿O todavía estás en eso? No, ya matriculé. Ok, quiere decir que cuando actualice la lista el primero, ya debe estar ahí. ¿Quién más? ¿A quién más debo incluir? Serna. Serna, ¿cuál es el nombre de ella? Daniela. ¿Quién más? 20, 21, 22, 23. Creo que falta uno. Porque creo que eran 23 los que estaban allá en la lista de EVA. Creo que me falta Leonir. ¿Cuál es el apellido de Sí, Leonir? profe, Leonel Salazar, profe, que lo meta al grupo de Teams que no puede entrar. Es mal que lo pronuncié, se me olvidó. Ay, pero ¿cuándo lo pidió? ¿Ahorita o antes? Antes, profe. Ay, pues no te disculpas con el hombre, porque imagínate. ¿Cómo es que se hace esto? Aquí.
Anda. Leonir, ¿cómo es que es? ¿La doble va donde al comienzo o al final? Doble al comienzo, Leonel. Salazar, profe. Así, ahí está. Ay, Dios mío, ahí está. Leonir ya perdió la esperanza, ya Leonir. Ay, 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 Loraine. Leonel Salazar. Ay, sí, dando aquí enseguida. Ahí está, ahí se conectó. Leonel, ¿cómo estás? Qué pena que al final te incluimos, sino que tú sabes cómo ha estado el sistema, ¿no? Y también por los compañeros mientras íbamos entrando. Hicimos fue un repaso. Hola, Leonel. Hola, profe, ¿cómo le va? Bien, 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 mijo, ¿cómo estás? Ahí te incluimos. Todavía no estabas en la primera lista. No sé si ya tú matriculaste, ¿ya matriculaste? Sí, señor, ya. Okay, Creo que matriculé tarde. Exacto. Entonces, ahora en la lista que yo pedí en septiembre, ya el lunes, martes, va a aparecer ahí para la próxima clase. Vamos a hacer una capacitación de la biblioteca. Ellos nos van a mandar el link y vamos a poner la capacitación. Hoy que hicimos, revisamos la plataforma EVA, ahí están los temas del repaso. Y el tema ahorita mismo en el que estamos es el repaso del enfoque cuantitativo y vamos a pasar al cualitativo. Para la próxima clase, ya sea este viernes o el otro, repaso el enfoque cualitativo porque les voy a hacer preguntas sobre eso. Y ya a partir de ahí va el tema nuevo, los temas que vienen ahora que son teóricos sobre el manejo de las variables, el epistemológico, el tipo de estudio y profundización, todo eso para que entre el primer corte y el segundo corte ya podamos empezar a realizar primeros productos de investigación, ya sea ensayo, ya sea artículo, ya sea un capítulo de libro, etcétera. Va a depender del nivel de complejidad que ustedes puedan dar. Lo otro es que nos están indicando los profesores de práctica que ubiquemos a los estudiantes en instituciones educativas que estén manejando la virtualidad, porque los colegios pues ya se resignaron a que tienen que dar clases virtuales. Si conocen instituciones educativas donde ustedes, amigas, que les puedan generar la práctica pedagógica, mejor que mejor. Nosotros las contactamos y generamos el convenio. Si no, ahí las estamos ubicando con los colegios que ya están vinculados. Se va a manejar primero la inscripción de la totalidad, la gran cantidad de estudiantes para después mirar los casos particulares. Jennifer comentaba una situación que tenía. Hay otras compañeras o compañeros que de otros semestres que también pues han manifestado unas situaciones ya particulares, se manejarán como particulares. Entonces, hoy si no es hoy, es mañana. Si no lo alcanzo a hacer esta noche, lo hago mañana, ustedes ya saben. Les voy a enviar al WhatsApp. Leonel, ¿tú estás en el WhatsApp del grupo? No, señor, no creo. Bueno, necesito que alguien te vincule. Yo le digo a alguna de mis compañeras que me vincule el... Porque en el WhatsApp yo les estoy mandando la información, les voy a mandar el link. Ok, Sheila, hasta luego. El link de la biblioteca y ahí donde les monto el link del video de la clase. Entonces, por ejemplo, el caso tuyo, no alcanzas a estar en la clase, lo pones, porque yo lo cuelgo en YouTube, en el canal que yo tengo en YouTube, yo les mando el link y tú revisas la clase que no pudiste dar. Ah, bueno. Ok. Entonces, aquí en la lista incluí los compañeros que no están en la lista preliminar. Hasta ahora tuve que incluir a las hermanas de Castro, a Shaddai, a Daniela Serna y a ti. Entonces, cuando yo genere la nueva lista, deben estar todos. Y los que no, entonces esos son los que tienen que definir matrícula. Ah, bueno. Sí, no vino Saskia, te cuento. No sé, no aparece. Te dejo el dato ahí en el aire. Ah, faltó. Ya, sin comentarios. Nada de risas suspicaces, por favor. No es la idea. ¿Ya? Cada uno de respeto. Sí. Por favor. Libre desarrollo de la personalidad. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Antes de despedirnos, ¿alguna otra pregunta por el día de hoy, no? Profe, Jessy está hablando en el grupo. Quiero decir unas palabras. Dele.
Jessy. Ey, sí habla. Profe, y así no va a decir nada. No, Ahorita nada más hablan. A decir que ey, sí habla. No sé, si que iba a hablar y no habló nunca. Estamos aquí los 16 esperando para ver qué vas a decir. Se escribió. Después de... Ajá. ¿Qué clase tiene de mí? Bueno, 4. Inglés electiva. Ah, ¿con quién? ¿Con quién? ¿Con el profesor Álvaro o con el profesor Jorge? Jorge ya nos mandó el link. Dice Jessy que listo, profesora, todo, muchas gracias. Chicos, les mando un abrazo virtual. Dios me los bendiga, nos vemos en 8 días. Se cuidan. Ahí se está riendo Jessy, me los trolea a todos. Ok. Chao, profe, que esté muy bien. Cuídese. Chao y bienvenidos otra vez.